Muy bien, como ya lo anunció Claudia Benavente, nuestro tema, los Juegos Sudamericanos. Tenemos como invitados a Ramiro Sánchez, periodista del Panamericano Deportivo. Bienvenido y muchas gracias por acudir a la invitación. Gracias, Lucía, por la invitación. Realmente muy honrados de compartir unos minutos para referirnos a la actividad deportiva. Y bueno, ya está también con nosotros Ángela Villafán, periodista deportiva de la revista Marcas de la Razón. Muchas gracias, Lucía, por invitarme y para hablar un poco de los Juegos Suramericanos y de la participación boliviana. Muy bien. Juegos Sudamericanos. Estamos en la 11ª edición de estos Juegos que ahora se realizan en nuestro país, en Cochabamba. 48 disciplinas se van a disputar y son 14 los países que van a ser representados. Se habla mucho de la infraestructura deportiva y quizá menos de los deportistas que van a estar presentes en estos Juegos. Más la infraestructura, más los atletas. Si nos remitimos, Lucía, al origen mismo de la concepción deportiva, vamos a encontrar conceptos como que el deporte es obligación de todos, porque es un fenómeno social, es la expresión más rica de los pueblos, y en ese entendido es una cuota de participación de todos los actores. Deportistas que ponen el sacrificio, el esfuerzo, el emprendimiento, muchas veces con el patrimonio particular en riesgo para encontrar un buen resultado en aras de representar al país. ¿Y cuál es el rol del Estado entonces? Coadyuvar con infraestructura, buenas condiciones de preparación, que haya un apoyo restricto, permitiendo que se concaten en el atleta deporte, trabajo, otras actividades sin resentir algunas de ellas en beneficio del país. Pero estos Juegos nos están mostrando que estas dos variables de infraestructura y apoyo no han ido de la mano. Es decir, y haciendo eco de algunas reflexiones de los deportistas, ¿de qué sirve tener escenarios de primera cuando los deportistas han sido relegados a un segundo plano, cuando no se ha dado un apoyo en la misma proporción? Entonces es quizás el gran punto de reflexión, de debate que nos deja estos Juegos Suramericanos en su iniciación y que esperemos tenga un desenlace positivo, que de lo malo se rescate lo bueno para proyectar soluciones concretas en el corto plazo. Son en realidad, 43 escenarios que ha sido un requisito para que Bolivia tenga la sede en Cochabamba de los suramericanos, que cumplan con todas las expectativas. Por eso también se ven esos grandes escenarios, lujosos escenarios, y como dice Ramiro, no se ha dado mucha atención a los deportistas bolivianos, ¿no? Particularmente. Yo veo, por ejemplo, que tenemos un gran escenario para pelota vasca. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ese tipo de escenarios de disciplinas que no son habituales en nuestro país o que son poco conocidas? Tenemos deportistas que practican estos deportes como el rugby, canotaje, bádminton. Bueno, en realidad en el de pelota vasca específicamente, yo he hablado con el presidente de la asociación y lo que están planificando es que seamos sede de un mundial de pelota vasca. Es verdad de que algunos de los deportistas han empezado recién hace unos 10 años, digo recién porque la carrera de los deportistas son 20 años, casi desde pequeños, ¿no? Desde los 4 años niños que se preparan. Así que uno de esos escenarios podría ser de pelota vasca, que podríamos ser sede para un mundial. Canotaje es una disciplina que en realidad ahora recién se estaría desarrollando en el país, por eso muchos de los deportistas han sido becados a China, para que incursionemos en esta nueva disciplina, al igual que el rugby. Beneficios de esta infraestructura para adelante son un verdadero incentivo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Chile? En Chile fueron los 10º Juegos Sudamericanos. Toda la infraestructura se quedó. ¿Se está usando? Debe serlo, ¿no, Lucía? Es el gran desafío, porque ahora obliga al país, principalmente a las autoridades deportivas, a apostar por el capital humano, porque si no estas grandes obras van a quedar como elefantes blancos que los vemos todavía en la actualidad como un recordatorio de que las políticas deportivas en el país no han sido necesariamente las mejores. Entonces, quizás lo que corresponde ahora es
reorientar de parte del Ministerio de Deportes una política que sea y que viabilice un apoyo más expedito a los deportistas en la canalización de recursos, que no exista tanta burocracia al respecto. Y con esto se puede dar una promoción y por qué no hablar de un boom del deporte, es decir, contando con estas infraestructuras envidiables que permite, como lo apunta Ángel, hacer candidatos a organizar citas mundiales, que se dé promoción de deportes que históricamente no han tenido un protagonismo marcado en el país. Pero para esto se necesita un trabajo mancomunado que lastimosamente no se ve este momento en una previa donde todos más bien deberían estar apuntando el mismo objetivo. Deberíamos planificar políticas que ayuden a masificar, por ejemplo, este tipo de deportes que ahora ya tienen infraestructura, pero no sé si atletas, ¿no? En realidad los atletas sí hay, lo que no hay es los preparadores, los entrenadores que puedan hacer que el deporte amateur llegue a ser competitivo, que podamos ir a los mundiales, que podamos ir a los panamericanos y que podemos apuntar, ¿por qué no?, a las Olimpiadas también, a los Juegos Olímpicos, ¿no?, de Tokio 2020. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, no sé, desde los mismos atletas, desde los periodistas deportivos, para incentivar a este tipo de políticas de masificación? Bueno, molestarle al ministro Tito Montaño todo el tiempo para que haga estas políticas, porque en realidad ahora hemos visto una falencia muy grande desde el 2013 que se ha elegido a Cochabamba como sede, que recién dicen que desde ahora se va a hacer unas políticas para el deporte, pero ¿por qué no se ha hecho desde el 2013? Teníamos ya 5 años que los deportistas podrían haberse preparado mucho mejor, podrían darle más alimentación tal vez, o sea, todo un programa para que ellos puedan ser competitivos y buscar más de 8 medallas que las que más o menos se precisan que van a ser ahora, digamos, ¿no?, para Bolivia. Entonces, las quejas que hemos escuchado de algunos atletas bolivianos son ciertas. No hay un incentivo, no se les ha apoyado, o son quejas a destiempo que no han sido, por ejemplo, pronunciadas en su debido momento. No, esto no es nuevo, lo escuchamos en cada posición previa a competencias del ciclo olímpico, entiéndase, Juegos Bolivarianos, Sudamericanos, Juegos de la Juventud, en fin, pero toda la responsabilidad es del Ministerio de Deportes, porque el Comité Olímpico Boliviano, según se sabe, también recibe recursos por parte del Comité Olímpico Internacional que deben propiciar el fomento del deporte y sobre todo en los deportistas de élite, coadyuvar con su preparación, viajes, capacitaciones, y esto, según los mismos atletas manifiestan, tampoco hay una rendición clara de las cuentas, qué pasa con estos recursos. Entonces se ve esto también como un punto de división entre lo que busca la ley del deporte, que es adecuar a las distintas federaciones para una coordinación administrativa, pero sin que esto vulnere la autonomía que marca justamente el precepto olímpico. Entonces, en lo constructivo, Lucía, ¿qué debería pasar? Que una vez culminados los Juegos se reúna Ministerio de Deportes y Comité Olímpico Boliviano para ver la manera de que estas federaciones se adecúen lo más rápido posible a lo que pide la ley del deporte. ¿Por qué no realizar un censo de deportistas para saber quiénes están a nivel de élite, quiénes están en la alta competencia, qué disciplinas necesita mayor promoción y se impulse a todos estos desde una política conjunta? Lo del programa Tierra de Campeones que propició el municipio de Cochabamba parece una idea digna de replicar en otros municipios, porque se ve que hay recursos que se puede destinar al deporte. ¿Por qué no hacerlo, mejorar, contar con una supervisión y apoyo estatal y que realmente Bolivia en corto tiempo tenga más disciplinas que le puedan regalar al país medallas? Cada vez que va a haber una olimpiada, bueno, previo, ¿no? Sí, entonces se dice, tenemos que tener unas políticas, tenemos que reunirnos, pero parece que fallan los comités olímpicos, nuestro comité olímpico en particular, ¿no? Y otra vez venimos a los Juegos Sudamericanos y cuando ya se están realizando los Juegos Sudamericanos decimos, no hay políticas, tenemos que reunirnos. ¿Por qué no se reúne el comité olímpico con el Ministerio de Deportes? ¿Por qué? Es esa gran falencia, ¿no?, de que no ha habido una unidad entre los dos. Siempre ha habido una disputa de quién da más a los deportistas y quién da menos, digamos, ¿no? ¿Es una disputa económica?
Yo creo que puede ser económica, puede ser para quién se lleva los honores, digamos, porque siempre salen Karen Torres de Tierra de Campeones, luego después Carlos Keller, que la federación simplemente lo ha formado. Es una disputa más económica, podría ser. ¿Y habrá alguna salida? Porque repetir lo mismo no sirve, ¿no es cierto? Es importante que avancemos, pero ¿cómo avanzamos? Quizás el llamado a dar el primer paso es el Estado y con políticas efectivas que puedan incluso a la empresa privada motivar un apoyo. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, Lucía, si a las empresas que tienen buena generación de recursos se les da ciertas facilidades en el tema impositivo en proporción a cuánto de esos ingresos se destinen al deporte? O leyes que hemos visto, las propone el fútbol, por ejemplo, que desde las telefónicas, que son las que tienen un ingreso mucho más dinámico, se destine un boliviano exclusivamente para el deporte. O sea, hay ideas, pero lo que falta es aplicarlas. Pero los resultados en el fútbol tampoco han sido buenos, ¿no es cierto? Y es que es un tema muy distinto. El fútbol es profesional, se puede vivir del fútbol en nuestro país, pero otras disciplinas no tienen ese sustento. Entonces se necesita más bien optimizar, sumar ideas, pero hay iniciativas. Lo que preocupa es que esto queda simplemente en el debate, en el pensamiento en voz alta. No hay una voluntad decidida a hacer realidad todo esto. Y hoy quizás la infraestructura que gana el país, no solamente Cochabamba, puede motivar a que seamos más concretos en este apoyo y que las autoridades den estos pasos concretos para hacer que los deportistas tengan realmente un apoyo como se merece y como se da en todo el mundo. Escuela de formadores, ¿no? De atletas. Sí, es lo que falta, ¿no? Pero más es ese apoyo a los deportistas que ya han traído resultados, porque ya tenemos a 5 bolivianos que están representando a 3 países diferentes, ¿no? Ahora tenemos a María José Vargas, Natalia Méndez, que están jugando por racquetbol en Argentina. Mario Mercado, son bolivianas, son cruceñas. Mario Mercado, Adriana Rivero, que están jugando por Colombia, y Cristian Morales, que va a jugar por Perú en tiro deportivo. Ahí tenemos talento, tenemos bastante talento, y lo que falta es eso, que se les continúe apoyando a estos deportistas para que continúen una carrera profesional. En este caso estamos hablando de una fuga de deportistas. Hay una fuga de deportistas y esto no es recién, ¿no? Se ha dado hace mucho tiempo. Incluso Ricardo Monroy, el raquetbolista que nos ha traído medalla de oro, creo que en Panamericanos y Bolivarianos también, tenía la oportunidad de irse a Estados Unidos. Él, por el amor a la patria, por el amor a la bandera, ha decidido quedarse, ¿no? Pero sí tienen esas oportunidades, y más cuando van a campeonatos internacionales, ¿no? Donde les muestran ese apoyo, porque les dan becas a ellos, para que no tengan que trabajar y además, estudiar y además entrenarse. Simplemente tienen que habituarse al entrenamiento y a ser mejores cada día. Bueno, si vamos detrás de bambalinas, digamos, detrás de lo que sucede, sabemos que 732 atletas nos van a representar, bolivianos, ¿no es cierto?, que van a participar en los Juegos Sudamericanos. Sofía, ¿te puedo molestar ahí? Claro. Ayer ha salido la lista oficial y serían en realidad ahora 617 bolivianos. Han disminuido el número. Ha disminuido 616, ¿no? 617. ¿Y por qué? ¿Por qué ha disminuido? Bueno, en realidad son listas que se manejan al principio tentativas, que han presentado las federaciones y todos los comités deportivos, pero la cifra final es los que entran a la villa, ¿no? Los últimos inscritos. Los últimos inscritos. Por los que el país, el Estado, paga $5 por cada uno, ¿no? Es $5, pero se paga por atleta, pero este dinero no se va a quedar en el comité organizador, sino en Odesur, pasa a Odesur. Si comparamos con otros países, es realmente ínfimo el monto que se destina a la preparación. De pronto algunos dirán, se ha mejorado, antes no había ni siquiera esta situación, pero no debe conformarnos, ¿no? Realmente el deporte es algo que lleva a muchos beneficios colaterales. Es para los jóvenes y niños abstraerse de vicios, de tentaciones, es como expresión social de los pueblos lo más importante que se debe preservar, y habrá mucho todavía que debatir. Realmente no se llega en las mejores condiciones a los Juegos. Se pensaba que por lo menos nuestros deportistas aprovecharían la ventaja de ser locales para entrenar en estos recintos, pero ni siquiera se ha podido disponer de ello. Hay puertas cerradas, escenarios que no se entregan a tiempo.
realmente son temas que no se pensaba estaríamos hablándolos a pocas horas de la inauguración de estos Juegos este fin de semana, pero creemos que los deportistas ya tienen medalla de oro, Lucía, para el país, porque uno ve el esfuerzo, cómo ponen en riesgo el patrimonio personal, cómo sus familias sacrifican tanto por apoyarlos. Entonces, ¿qué se les puede exigir a ellos? Sino darles todo el reconocimiento y agradecerles porque realmente hacen que Bolivia muestre este empeño que hace que el deporte sea tan difícil de llevar adelante en nuestro país. Los atletas. Tanta razón, Ramiro, ¿no? Sí. Porque siendo locales, estamos siendo como visitantes, porque hoy mismo se ha abierto la pista de BMX, que en realidad se ha inaugurado hace 2 semanas más o menos, ¿no? Pero por algunos detalles en cuanto a la pista, que era bastante suelta a la tierra, entonces recién se la ha abierto hoy día, ¿no? Y además por quejas del equipo boliviano, que ayer no podía ingresar a la pista para entrenar. Está en la Tamborada, por si acaso, pista de BMX. Y así muchos escenarios que van a abrir a 3 días o a 2 días o incluso a menos, que han abierto a 2 días o a 3 días, y para que entren los deportistas bolivianos a entrenar. Hablaremos de los atletas. ¿Dónde tenemos mayores posibilidades? ¿Dónde han visto ustedes que hay mayor preparación, mayor entusiasmo también? Las apuestas más fuertes para el país son en racquet, definitivamente, donde hay afortunadamente una continuidad de éxitos en torneos panamericanos, en Juegos de la Juventud. Esperar que el público también propicie que nuestras duplas estén brillando. Sobre nuestra abanderada, Karen Torres, estar en su reducto natural Cochabamba puede permitir también una motivación especial y quizás podamos tener otras sorpresas. En atletismo me parece que hay ciertas posibilidades. Fue una dura baja la ausencia de Bruno Rojas, que era nuestra apuesta principal, pero otros vienen en una gran avanzada y sorpresas que podrían darse, por ejemplo, el fútbol, porque ha habido un trabajo mucho más sostenido, base que dejó el ex entrenador de la selección Mauricio Soria, que se ha aprovechado bien. Ojalá realmente se pueda encontrar en esta disciplina una proyección, porque ahora habrá muchas ramificaciones, como el fútbol femenino, que impulsa la propia FIFA y puede ser la gran sorpresa, pero personalmente quizás en natación, atletismo y racquet podemos ver ciertas esperanzas concretas. Bueno, yo voy un poco tal vez por mi deporte favorito, por el tenis. Tengo mucha esperanza en Federico Ceballos, el que ha hecho un buen papel en Copa Davis. También en 2 atletas de ciclismo, José Quintanilla en BMX y Alejandro Gómez, que él está como primero rankeado en la Vuelta de Cataluña, que es una competencia internacional que se desarrolla en España, y él está en el primer puesto. Ya son 4 fechas, perdón, que se han realizado, y él está ahí manteniéndose como primero, ¿no? Él va a ser en ciclismo de montaña, va a bajar por el Cerro San Pedro, desde el Cristo de la Concordia hasta el Circuito Bolivia. ¡Qué lindo! Han dado varios nombres de disciplinas que son tan poco familiares en muchos casos todavía en nuestro país, ¿no? Para el público masivo. Y sin embargo tenemos estrellas. Tenemos estrellas, y estrellas que han brillado en el extranjero, ¿no? O que han ido a campeonatos internacionales, como Federico Ceballos, que recién ha ganado el Futures 5 en México como singles, y también con Boris Arias, que han llegado hasta semifinales en México también. Y ellos también son una apuesta para ganar el dobles en tenis, ¿no? Otras disciplinas de atletismo que teníamos grandes estrellas hace mucho tiempo. Necesitan preparación desde niños. ¿Verdad? ¿Dónde falla la preparación? ¿Dónde? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Dónde ven ustedes los puntos neurálgicos para que no progresemos, digamos, en ese tipo de disciplinas del atletismo? Mucho tiene que ver el tema de infraestructura, ¿no? Al no contar con recintos adecuados, no se da una buena promoción de estos y tampoco hay una cultura de tratar de acercar a los niños hacia el deporte. Otros países nos han mostrado con grandes experiencias de que son incluso materias muy sensibles dentro de la currícula escolar, entonces se les puede acercar con un abanico inmejorable de alternativas. Entre estas disciplinas que no son populares en el
el país. Podemos citar el squash, la propia disciplina del esgrima, u otras que van a ser parte de este calendario de los Juegos. Quizás se pueda aprovechar que ahora Bolivia va a contar con esto y plantear escuelas municipales, porque hay una interesante idea en sentido de que para ser autosustentables y sostenibles estos escenarios, los propios deportistas pueden ser una suerte de profesores, de instructores para los más niños y que ellos mismos tengan esa cercanía. Vamos a tener mucho de qué rescatar, pero el país también debe nutrirse de estos recintos para que se pueda dar una promoción más efectiva. Estamos seguros, Lucía, que si se pudiera dar una política de establecer este tema de escenarios, amplificar y masificar otras disciplinas, va a haber mucho que explotar, porque a los niños cuando se les inculca y se les da una acertada conducción en la enseñanza, realmente ellos van a ser como esponja y van a poder asimilar mucho de esto con bastante entusiasmo. Hablabas, Ángela, de la falta de entrenadores, ¿no? Sí, especialistas, ¿no? Que den ese salto a los jóvenes que están practicando los deportes a profesionalizarse, a que tengan esa disciplina de buena alimentación, entrenamiento a las 6 de la mañana, gimnasio, preparadores físicos. Es todo un conjunto que va detrás del deportista, ¿no? Para hacerlo profesional. Diario, ¿no? Sí. Pero y para eso, aparte, también tiene que haber esa política de apoyo al deportista, sí, porque entrenar todos los días significa dejar los estudios, significa no trabajar y tienes que recibir apoyo económico de alguna parte, ¿no? Y también alguien que te incentive en tu formación de colegio o de universidad, pero fuera de la escuela, claro, normal, digamos, claro, ¿no? Porque muchos de los deportistas que ahora están participando en los suramericanos y como hacen giras internacionales han decidido estudiar por internet, por correo tal vez, ¿no? Pero sí necesitan ese apoyo económico para sostener eso, ¿no? También, Lucía, quería aportar antes claro, que tenemos 3 bajas sentidas, ¿no? Además la que dijo Ramiro de Bruno Rojas, también Karina García en tiro deportivo, que ella hace rifle de aire, sí, que ya con el nuevo método ella logró pasar la barrera de los 600 con 604 y 608, que está ella en Suiza, radica allá, exacto, y no va a poder venir. Y además participó en las Olimpiadas, ¿no? En las Olimpiadas de Río 2016. Y además Hugo Delien, que ya lo hizo oficial, que va priorizar su gira europea por los Challengers, que son torneos de tenis, y que no va a venir acá también, ¿no? Y bueno, ellos se han formado por iniciativa de sus familias, con el apoyo de sus familias, entidades financieras que luego los han apoyado, pero en realidad son más familiares, los familiares quienes han aportado por sus carreras, ¿no? Apostado por sus carreras. Sí. Bueno, entonces necesitamos la apuesta del Estado, la apuesta del Estado para formación de estos atletas, incentivarlos. Y esto, ojalá que se dé a raíz de todo esto que se está hablando, incluso denuncias de exdeportistas, cómo los deportistas actuales grafican la situación tan complicada que implica llegar a estas competiciones en condiciones no de las mejores, y ya que tenemos en marcha justamente los Juegos Suramericanos, hay que apoyarlos, que el público de Cochabamba asista, les dé un espaldarazo, que los haga sentir bien arropados por la gente, por el país, que va a estar haciendo un seguimiento a esta situación. La esperanza, Lucía, como siempre, es que el primer mandatario, primer deportista del país, haga eco de estas preocupaciones, que se nutra realmente de cómo el apoyo es insuficiente si no se canaliza de manera adecuada. Se ha visto que hay recursos, pero la pregunta es, ¿estarán bien direccionados? ¿Se le estará dando un diagnóstico real de cómo está el deporte nacional? Y a las vistas, ciertamente, no se ha optimizado este tema. Público. El público... bueno, está yendo a ver estos juegos que se han inaugurado ahora, disciplinas que jamás ha visto de repente, ¿no es cierto? Porque se llevan a cabo además en escenarios que están fuera de la ciudad y bueno, me imagino que es importante el apoyo del público para que estas disciplinas se desarrollen y los atletas que las realizan también tengan el apoyo suficiente. Claro. Un punto de ventaja que hicieron los organizadores es de que algunas de estas disciplinas nuevas que ya empezaron desde hoy en realidad
no van a tener ningún costo en el ingreso, como el remo, el canotaje, el rugby, el mismo bowling también que se va a desarrollar aquí en la ciudad de La Paz, que empezó hoy día en realidad, y mañana van a dar 2 medallas ya en individuales, y varones y damas. Y mañana también se da la medalla en es en patinaje de carrera. Ajá. Que es la primera que se estaría entregando a las 10:30 de la mañana. Y entonces hay que esperar que el público vaya, ¿no? Que es necesario su apoyo para los Exactamente, que vayan a ver otro tipo de deportes. No solo existe el fútbol, ¿no es cierto? Evidente. Y hay la gran oportunidad, además, entradas que sí se cobran, baratísimas, 10 bolivianos. Sí, un monto nominal, ¿no? Que es seguramente para cubrir algunos elementos logísticos, y la fiesta la tiene que vivir todo el país. A la distancia habrá seguramente mucha expectativa. Sí. Afortunados quienes estén en Cochabamba y en el trópico viendo estas competiciones, y ojalá podamos en una próxima oportunidad hablar de cuánto deja los Juegos y cuánto de ellos se puede aprovechar, porque debe ser esto indudablemente, Lucía, un antes y después en el deporte nacional. No se llegó como se deseaba, hay más problemas que soluciones en este momento, pero el camino hay todavía para transitarlo, y ojalá realmente que esto marque un antes y después en nuestro país. Estos Juegos Sudamericanos que se vean como una gran oportunidad de incursionar en otro tipo de disciplinas y un disfrute para la familia. Acudan a los escenarios porque van a ver algo que es tan difícil de ver en nuestro país, es tan difícil de disfrutar, cuesta tanto, y luego esa infraestructura que queda, que sea bien aprovechada. Políticas que incentiven al deporte. Nos despedimos. Hasta la próxima semana.